Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta sencilla pero trascendente ceremonia en lo humano, en lo espiritual y en el ser que todos somos. A la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me comendara mi maestro, el venerable Satarhat José Machelidi, por el mundo, tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Muy bien, si alguien de los asistentes desea compartir alguna experiencia o compartir alguna pregunta, temas de investigación en la vida en general, en lo humano y en lo trascendente. Transmitiendo desde Jico, Veracruz, en el centro Puerta del Sol. Adelante, María Guadalupe Sánchez. Le agradezco mucho, muy honrable Sarchela, aprovechando el silencio de mis hermanos. Maestro, a ver si puedo formular bien la pregunta. En días pasados usted habló de inteligencias superiores. Yo quiero pensar o sentir que para accesar a estas inteligencias el pago es un estado vibratorio. ¿Es así? ¿El pago? Sí, como el pase, como a la conciencia que ya te permite accesar a esas inteligencias. Pues es la sintonía nada más. Sintonía. Maestro, entonces la pregunta es esta. Yo aún, que tiene que ser por medio de las leyes universales, yo todavía no comprendo cómo yo pasé de la conciencia colectiva a la conciencia individual. ¿Me ayuda, por favor? ¿Usted tiene cuántos millones de células en su cuerpo? Millones y millones, no sé si hasta billones, muy honorable Ok. desconozco. ¿Y todas trabajan para qué? Para que este sistema, este organismo, Produzca conciencia así de es, autoconservación, de sobrevivencia sí. y a la misma vez, para aquellos que así lo eligen, entre todos buscar la experiencia de la trascendencia, más allá del morir, más allá del envejecer, más allá del enfermarse y curarse, Sí. que la mayoría de la humanidad se dedica a sobrevivir. Pero este mismo cuerpo, que son millones y millones de diversos seres que tienen sus mitocondrias, sus membranas, sus, etcétera, todas buscan un solo propósito. En menor escala, todas las células del hígado, que son muy particulares, que tienen una coloración y unas funciones, trabajan para hacer la función del hígado y luego recibir en reciprocidad lo que necesita el hígado de los demás. Así se va haciendo la multiplicidad en la unidad y la unidad en la multiplicidad a través de egos, aglutinadores, integradores, para que entre todos ganen algo más y no solo morir, no solo sobrevivir. O sea, tenemos la asociación que cuando alguien ve claro, se ilumina,
del sentido de la vida, nada más la cabeza es la que se da cuenta. No, es gracias a todos, aunque sus funciones no son esas, pero sin ellos no se podría hacer. Usted sin el cuerpo no puede establecer sentidos, pero para eso necesita mantener la energía, para eso come, para eso digiere, para eso elimina, para eso todo. Pero sin eso no se puede. Siempre tendemos por la razón querer entender todo y para entenderlo necesitamos separarlo, fragmentarlo y poco a poco va apareciendo, si es que lo desarrollamos y nos afirmamos en ello, una conciencia de unidad dentro de la multiplicidad. Y explíqueme eso, no hay explicación, simplemente sucede. Si es, necesita que suceda y es justo que suceda. No porque nosotros queremos van a pasar las cosas, o sea, las pensemos. Es un buen inicio, pero no quiere decir que las hemos realizado. La mayoría de los valores y preceptos que apunta el proceso de expansión de la conciencia o llamado proceso iniciático nos da la capacidad para más allá del cambio percibir algo que permanece, si es que llegamos a ese nivel. Si no, pues nos morimos con la materia, y nos morimos con el dinero, y nos morimos con el amor, con el sexo, y nos morimos con los amores y desamores y todo eso. Vean las telenovelas y ahí tienen un buen menú de lo que puede suceder. ¿O no? Sí. ¿Eh? Los dramas, las comedias humanas son a veces de risa y a veces para llorar. Lean las noticias y verán, es para llorar, normalmente. Así noticias que traten de elevar, que te tratan de amenazar para que compres, hacen dependencias. Bien, ¿algo más? Pues lo dejo aquí en el archivo, muy honorable, para pues, irlo asimilando, y a mí me gusta mucho que usted dice realizarlo en los hechos y sin dar nada por hecho para que el ego no se sobreestime. ¿Es Sí, así? es importante, por ejemplo, una expresión del Buda Sí. muy hermosa y dice, la felicidad no es una meta, la felicidad es el arte de saber caminar por la vida. ¿Produces? Y si no, pues no. ¿Qué vamos a hacer? No es justo. No te lo mereces. ¿Cuánta gente trabaja a favor de la gente sin esperar? Y en agradecimiento a la voluntad superior. Son los únicos que se pueden conectar con lo superior, pues son los que se entregan a lo superior. Y se afirman en ello, sin miedos, sin reservas. Empezamos los humanos con reservas. Ah, pero es que si no me conviene. Ah, pero es que si no lo hacen a mi gusto. Ah, pero si no está de acuerdo conmigo. Ah, pero si... Y el Cristo dijo, deja todo, toma tu cruz y sígueme. Si es que dices que ya cumpliste. Vamos a ver. Es un camino. La verdad, el proceso llamado vida, porque es un proceso. Digan de dónde se compra vida. No, es un proceso. Más agradable, menos desagradable, bueno, pues así es. A veces de noche, a veces de día, pues así es. A veces amargo y a veces dulce, pues así es. En ese momento, así está, más que eso. Puede ser, sí, pero está así, está acá. ¿Y nosotros dónde estamos? Muy buena Despistados pregunta. entre ocupándonos, pues la mayoría del tiempo, en la sobrevivencia, que si o el orden del cuarto, que si el orden de la cocina. ¿Cuándo se acaba el orden de la cocina?
Es un proceso continuo. Oh, de Y se veras. dice que es muy asimilador al proceso alquímico. Ujú. Se transforman sabores, colores, olores, ¿o no? Se purifican, se densifican, se licúan. Yo he visto que las licuadoras que no quieren andar porque está muy sólido todo, que se le pone un poquito de agua, ¿no? Se licúan, o algunas las pone a servir para sacarle y concentrar los aceites y los sabores. Mucho de lo que nos transmite más sabores son los aceites, como la cebolla y el ajo. ¿Son aceites la cebolla y el ajo? Sí, son aceites que se incorporan al aceite y luego le dan un baño particular de... La mayoría de los guisos, como guisos, llevan cebolla o ajo, más otras especies particulares, pero la cebolla y el ajo casi es, porque son aceitosos y transmiten sabores intensos y no te sabe soso. Claro. La- las sopas de verduras, normalmente la base es una fritura de cebolla y ajo, más todo lo que le quieras poner, pero la base es esa, porque son aceites. En el bautismo se hace la señal de la cruz con aceite en la tradición o en la costumbre católica, porque el aceite fija, se impregna, se mete, excepto que sean aceites mm, como mineral que no se absorbe, que queda ahí. Se va cayendo, pero se va diluyendo. Entonces, en cada aspecto de la vida vamos a encontrar la sabiduría, porque es vida. Entonces, el camino, la verdad y la vida. La verdad se expresa a través de ese maravilloso proceso de gerundio, andando, viviendo, haciendo, caminando. Órale, es tu oportunidad. La hora llegó, eso significa órale. La hora llegó. Ándale, inténtalo, atrévete, asimílalo, descúbrelo. Más bien, vamos descubriendo, vamos asimilando, vamos caminando. Por ahí, según yo, hasta dónde voy, de lo que he recibido y de lo que he estudiado y lo que he observado, más todo lo que ustedes me puedan compartir, pues creo que por ahí va. No hay que convencer a nadie, sino descubrirlo y asimilarnos a ello, según hasta dónde voy. Pero ustedes tienen la última palabra en su vida. ¿Ya tienen el órale? ¿Ya llegó la hora? Ok, intentamos cada día. Pues vamos a hacerlo. Ok, No promesa, sino así acción. es. Es un Exacto. verbo, no es sustantivo. Señor Arjona, gracias. Muy bien, ¿alguien más? Muchísimas gracias, muy honorable. Nos guardamos demasiado tiempo a veces en la especulación. Hay que hacer, realizar, descubrir, ir descubriendo, ir realizando. Ese gerundio, no se les olvide. Es la acción. Adelante, Enar Tardón. Y buenos días, maestro. Y buenos días a todo el grupo. Yo he escuchado en el ceremonial de hoy de usted el texto que le ha salido de Lucas y quería pedirle, por favor, si nos puede aclarar el sentido del perdón que se utiliza en ese contexto del Evangelio donde se expresan las palabras Que del son maestro. personados, tus fallas, tus faltas de integración, tus represiones, tus enojos, tus tristezas que te desvían del verdadero sentido de la vida. Te liberas de ellos cuando aceptas que hay algo superior y te asimilas a ello. Pero se necesitaba la presencia de quien representara eso, que fuera la del
Jesús reconocido, fíjese bien, como el Cristo. Es un reconocimiento, es un estado de conciencia. Muchas personas lo dicen que es eterno. Tienen por un lado razón y no, porque cuando asimilan la personaje con un estado de conciencia, el estado de conciencia continúa como posibilidad siempre y el personaje muere. Y hay un conflicto ahí. Por eso San Pablo se fue por aquello de Jesucristo. Se lo hizo exclusivo para el poder romano, como él pensaba. Él pensaba mucho en el poder de los jerarcas y de todo eso. Fue el que instituyó más bien el sistema de obispos y representantes de los apóstoles y todo ese tipo de cosas. La iglesia se debe más a Pablo que a Pedro. En su estructura y funcionamiento, sí. Muy bien, ¿alguien más? Gracias. Yo no digo que esté mal, pero es hasta un nivel. Bien, ¿alguien más? La conciencia colectiva es la parte de la sobrevivencia y la conciencia de unidad es la trascendencia. Conciencia. O sea, sabes cómo, para qué y por qué, más o menos. Claro, o bastante claro. Órale, llegó la hora. Es como un pellizco, un piquete en las costillas. Ándale, no te quedes atorado. A ver, si es cierto que funciona eso. ¿Eh? Un pellizquito, una... Órale, ándale. Es tu oportunidad. Bien, alguien más que ya son 35. Llevamos 25 minutos dialogando, sin tratar de instaurar o imponer ninguna doctrina ni ningún dogma, pero compartir hasta dónde vamos y hasta dónde nos podemos comprometer. Y hablando de las fallas y de los aciertos, ni modo, las fallas cuando te falla una parte del cuerpo duele. Y cuando acierta, ganas, sanas y adelante. Los aciertos eran lo que pedía el Cristo. Afírmate. Y como sentían esa vocación de servicio, pues, si no es con este, con ninguno. Bien, adelante, sí, Gloria Paulín. Gracias, buenos días a todos. Muy honorable, el doctor de la Ferrier consideraba al hermano mayor como el Pedro de la nueva era. Yo nada más sabía que porque le decía Pedro de piedra, porque creo que el hermano mayor había padecido de viruela, ¿no? Pero hace poco leí en una de sus cartas un poquito más de que lo comparaba con San Juan Bautista, con el Pedro. ¿Usted nos puede ampliar un poquito por qué el hermano mayor, por qué pensaba eso? Gracias. Nosotros tenemos la asociación, o no sé si confusión, de que la iglesia se construye con piedras, con cemento, cal. ¿Okay? No, el sentido más profundo es la comunidad, donde todas las personas se unen en una misma doctrina o preceptos éticos y morales y tratan de afirmarse en ellos. Por eso es la importancia de la comunidad. Los Getuls deben reunirse para afirmar sus valores.
no porque seamos tontos y no sepamos resolver algunas cosas. A veces no, pero a veces sí, sino más bien afirmar nuestros valores y el sentido de estar aquí, la vocación de ayudar a transformar la humanidad hacia un paso muy importante, cuando deje de comer cadáveres, le quite a los demás su energía, su trabajo y se lo coma. Puede ser eso en sentido figurado, en muchos sentidos. Emocionalmente hay gente que es devoradora de la energía de los demás y se afirma y te deja hecho una piltrafa, te chupa, te absorbe la energía o no. ¿Eh? Pero en lo mental también, en lo espiritual. Entonces, para eso se necesita conformar una comunidad, un grupo de gente que no actúe tanto como clan político de fuerza y de poder, sino de servicio. Y a eso se le llama, cuando adquiere esas características, esa comunidad, un colegio iniciático. Falta que funcione así y que lo siga haciendo en gerundio otra vez, en presente, a hoy, mañana y mañana, no nada más hoy. La continuidad es lo más difícil de asimilar. En la sobrevivencia, pues pasa, tus partículas de polvo van a seguir, quién sabe por dónde, y se van a separar, ¿no? Pero llevan algo, una experiencia. Los seres humanos necesitamos una comunidad y Pedro fue el que se nombró que sobre él, sus lealtad, sobre su compromiso, se edificaría una comunidad, que lo importante es la comunidad, no Pedro. Pero Pedro sería el que administraría y dirigiría la comunidad, al grupo. Así es el caso del hermano mayor, de la orden, del grupo, de la fraternidad, de la familia. Por eso se le llama hermano mayor. Y el maestro de la Ferrer lo tenía muy claro desde el primer mensaje, donde dice, vendrá el mensajero del Aquarius y después el hermano mayor que complementará su enseñanza. ¿Cómo tenía tantas cosas claras que todavía no sucedían? No lo sé, pero las tenía claras. O no quisiera especular. Entonces Pedro no es el que iba a establecer los dogmas, sino el funcionamiento de una comunidad. Y un grupo tienes que estarlo actualizando día con día, si no se desvía de sus propósitos. Veamos cuántos grupos no se desvían rápido de sus propósitos. A veces nosotros ya se nos olvida la disciplina y el compromiso y andamos quién sabe por dónde, aunque estemos diciendo que practicamos yoga y no sé cuánta cosa. En los hechos no se nota, o sí se nota, a veces no, a veces sí, qué bueno. Entonces, no pongamos que es el único, sino tenía una gran responsabilidad de servicio de integrar la comunidad. Pero como Pablo era mucho más hábil en las escrituras, es más con léxicos más rebuscados y era más inspirador del ángulo popular, ¿ya? Y Pedro era firme y duro tratando de decir que no se quebrara eso y que había que hacer esto. Es más mandativo. Y el otro es más idealístico. Cada uno jugó su papel. No me meto en eso. Pero no hagamos que Pedro era el único. No, él tenía un trabajo, tenía que
armar la comunidad y hacerla funcionar día con día, ante las problemáticas, diferencias de intereses y confluencia de intereses. Por eso se define como jerarquía de servicio y no de mando. Y a Pedro normalmente, y dicen que son sus representantes, lo que les encanta es andar mandando. Y unos los mandan al infierno y otros te mandan al cielo con cartitas de indulgencias plenarias, pero con dinerito y favorcitos. No es eso. El reto es el trabajo con el grupo, la familia, para sacarla adelante. Es un trabajo educativo. Y ese es un reto permanente, no se termina con un título, con mandar. Se trata de educar en el tiempo, sobre las situaciones vamos aprendiendo, esa es la educación. Bueno, eso es lo que yo logro comprender y les comparto el día de hoy, en esta iglesia, en esta comunidad, en este grupo, o a los que les lleguen estos mensajes. No proponemos la solución, proponemos el camino, que es la solución, el propio camino. Muchísimas gracias, por eso de que estoy cansado, falta conciencia. Descansa y ya, y adelante, vamos. ¿Sí? Porque lo que estás buscando es caminando, no señalando un camino. Mira qué bonito camino es. No, falta que tú camines. Ay, qué bonito mapa, qué bonitas fotos. Ve a buscar a ver cómo está el día de hoy, porque la misma cascada no va a estar igual cuando vayas hoy. El mismo sol no se va a ver igual. Nada. O sea que es caminando, observando, ajustando, escuchando, compartiendo. Cuando se ve esa impersonalidad y un proceso de conciencia, es cuando logra sus mayores alcances. Bueno, que pasen muy bonito día, porque es único y especial para ustedes y para todos los que estén alrededor. Paz. Gracias, gracias, maestro, por Muchas compartir. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Buen día a todos. Muy buen día.